hoy. Como por ahí les había dejado revisar una audiencia de juicio, ¿no? Únicamente voy a solicitar a 3 compañeros que me puedan dar su punto de vista para no irnos toda la sesión con esto y posteriormente ya entrar al tema, ¿no? Rodríguez Cruz, ¿se encuentra? Sí, maestra, aquí estoy. Bien, gracias. ¿Me puede ayudar, por favor, con su punto de vista referente a al video que vimos? Sí, pues justo yo quería comentar que, bueno, la audiencia me pareció muy interesante, pero al final, sobre todo, muy reflexivo la parte de que la jueza ya no les permite a la defensa continuar con las preguntas e incluso empieza, bueno, me di cuenta que el MP empieza a decir objeción, ¿no? A las preguntas que ellos realizan. Y entonces la jueza pues les dice sí, al lugar. Entonces, obviamente, pues ya no les permite continuar. Y pues a mí sí me pareció que estaban haciendo preguntas pues con el fin de llegar ya como que al fondo del asunto. Sin embargo, pues sé que no podían ser conclusivas porque pues ya al concluir están dando como por hecho una situación. Entonces, pues algo que sí me pareció un poco injusto es que incluso el abogado se intenta justificar con un artículo del Código de Procedimientos Penales y aún así pues ya no le permiten continuar con el interrogatorio y piden que suba la defensa pública, me parece que es. Y pues esa parte como que a mí sí me dejó pensando en por qué o de qué manera es que ellos no pudieron hacer el interrogatorio, o sea, por qué si sus preguntas me parece que estaban bien formuladas y pues ya no les permitieron continuar. Ujú. Ok, muy bien, gracias, Indra. ¿Está Utrera Alondra? Sí, profe, buenos días. Buen día. Adelante, por favor, le escucha. Bueno, pues a mí igualmente me fue muy interesante y pero como que sí me dio un poquito de problema que preguntaran muchas cosas y yo lo vi como en el lado de que querían confundir a la testigo, querían que pues dijera cosas que a lo mejor y a ellos les beneficiaba o querían que cambiara como su testimonio y así. Y me pareció bien pues que la jueza haya dicho que cambiara a sus defensores, bueno, le dijo al imputado para que pues tuviera una mejor defensa, ¿no? Y hasta le ofreció una defensa pública y pues ya. Ok, bien, gracias. ¿Se encuentra Emiliano Ezequiel Carmona? Así lo vi. Hola, buen día, ¿me escuchan? Bueno, si no, David, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Sí, profe, buenos días. Buen día. Opinión respecto de la audiencia, más allá de lo que haya pasado, su opinión respecto de la misma. Mi opinión respecto a la audiencia. Bueno, pues es que a diferencia de la primera audiencia, aquí sí noté que había como pues un interés, pues por tratar de sembrar confusión entre las partes y bueno, noté estrategias un poco más elaboradas durante esta audiencia en comparación a la anterior porque eh, digamos, en la otra fue como que se enfocaban más en, ay, ¿cómo decirlo? Pues, vaya, era como relatar los hechos y pues incluso los argumentos que presentaba la parte acusadora eran pues
muy superficiales, no parecía que tuvieran intenciones de llegar a algo importante en esa primera audiencia. Aquí noté un poco más de acción y pues me sirvió como para contrastar un poco los temas que hemos visto en clase. Sería eso, profe. Ok, perfecto, David. En esencia, sí, son más complejas. Por ahí me preguntaban el viernes que hubo alguien que me pidió hacer un podcast, un abogado, y me hacían esta pregunta, ¿no? ¿Cómo consideramos un buen abogado penalista? Yo le contesté, bueno, los abogados penalistas no son aquellos que llevan audiencias iniciales y logran no vinculaciones a proceso o que puedan celebrar acuerdos reparatorios o sepan establecer salidas alternas o que el abogado que lleva una audiencia intermedia. Lleva su grado de complejidad, claro que sí, o sea, no quiero decir que no, pero el buen abogado, el abogado penalista, se mide en juicio, ¿no? No es lo mismo un juicio que llevar a cabo audiencias iniciales o audiencias intermedias, porque como lo señaló su compañero David, en efecto, una audiencia de juicio conlleva una técnica más elaborada, una cuestión de poder establecer bases para preguntas precisas y evitar que existan objeciones para extraerle al testigo la mejor información que se pueda y en su momento el tribunal la pueda valorar. Pero tampoco es de nada más aventar preguntas y a ver cuál me contesta y a ver a cuál le atino, porque si el juez advierte que esa respuesta es irrelevante, pues no la va a tomar en consideración para su sentencia, ¿no? Pero bueno, les agradezco a todos los que mandaron su trabajo. Conforme lo voy descargando, les voy contestando, ya saben. No es un tema de que no les conteste o que no haya visto su mensaje. Lo dejo ahí para que no se me vaya a perder. Y bueno, y dado a que las actividades que hemos tenido, pues ha sido un poquito complicado tenerlo todo ya listo para hoy, ¿no? Pero en el transcurso del día o tal vez mañana les estaré ahí mandando sus notas. Hablaremos el día de hoy respecto a las resoluciones judiciales, ¿no? ¿Qué vamos a entender en sí por una resolución judicial? Eh, A ver, está Retama García Yoselín. Sí, profe, aquí estoy. Bien, ¿usted qué me podrá decir al respecto? ¿Qué entiende por este vocablo de resolución judicial? Podría ser como, no sé cómo explicarlo. Es que no sería como una sentencia que dicta algún tribunal o algo así. Pues tiene que ver con una sentencia, más o menos va por ahí el tema. Gracias, Jocelyn. Indra, adelante, le escucho. Profe, eso me parece que es el acto donde ya se resuelven las peticiones o lo que se había solicitado, bueno, lo que las partes solicitaron. Ok, tiene que ver con parte de resolución, en efecto. Karen, ¿quería comentar algo? Iba a decir lo que dijo mi compañera Indra. Gracias. Ok. Bien. Bueno, pues esta parte de resoluciones judiciales no necesariamente son aquellas que ponen o resuelven una controversia de fondo. Lo podemos señalar como toda decisión o providencia que dicta un juez o un tribunal durante el desarrollo de un proceso, de un procedimiento judicial, ya sea de instancia de parte o bien sea una cuestión de oficio. Entonces, para resolución judicial vamos a tener que entenderla como una decisión o providencia que dicta un juez, ¿no? Durante un proceso o un procedimiento. No necesariamente, únicamente nos vamos a encasillar a sentencias, ¿no? Una resolución judicial puede ser desde el auto que me admite la demanda en materia civil o en materia de amparo, hasta la sentencia que resuelve una cuestión de fondo. Básicamente, el término resolución lo utilizan de manera genérica, ¿no? La resolución judicial de fecha
17 de agosto, en el cual se le apercibe a las partes para que comparezcan a la audiencia intermedia señalada para el mes de septiembre, ¿no? Entonces, resolución judicial es todo acto que dicta un juzgador durante el desarrollo de un procedimiento, sin importar si pone fin a juicio, si resuelve cuestiones respecto de las pretensiones que se le plantearon, ¿no? Entonces, de ahí, pues bueno, podríamos observar lo que nos señala el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué dice? Pues bueno, nos establece diferentes tipos de resoluciones, ¿no? Nos habla de lo que vienen siendo los decretos, los autos y las sentencias. Son cuestiones diversas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un decreto? Al decreto se refieren a simples determinaciones de trámite, como las que recaen cuando solicito la designación de un domicilio, cuando autorizo a alguna persona para que se le permita el expediente, cuando pido copias, cuando designo peritos, testigos, entre otras. Entonces, el Código Federal de Procedimientos Civiles nos señala que estos son decretos en materia judicial, que la característica fundamental de estas resoluciones es que no requieren estar motivadas al no decidir ningún punto dentro del proceso. O sea, el decreto solamente nos va a señalar cuestiones de mero trámite. Por ejemplo, que acaba de cambiar la defensa de un imputado, pues bueno, por escrito se le señala al juzgador, fulanito de tal, en mi carácter de imputado, en este acto revoco a mi defensor anterior, nombrando al licenciado en Derecho fulanito de tal, así como señalando nuevo domicilio, siendo el siguiente. Entonces, a lo que le recaiga de eso, el Código Civil dice que se va a llamar decreto, donde el juez únicamente lo que va a acordar es, se recibe un escrito de fecha tal, signado por fulanito de tal, en donde refiere que revoca al defensor anterior y nombra a uno nuevo. En ese sentido, se provee lo siguiente: téngase por admitido dicho escrito y en términos del artículo 20 constitucional, apartado B, así como lo dispuesto por el artículo 17 y 113 del Código Nacional, se le tiene por nombrado al nuevo defensor y por designado los medios electrónicos y domicilio para notificaciones. Firma el juez al final y eso es todo lo que va a recaer de acuerdo. Entonces, como ven, pues prácticamente no tiene ningún problema, o sea, no está resolviendo nada, le está diciendo, ok, te tengo por designado tu nuevo defensor, o en dado caso que se le pidan copias, sí, señoría, con fundamento en el artículo 50, le solicito copia del audio y video de la audiencia de tal fecha. Entonces, según el Código de Procedimientos Civiles, el federal, establece que estas resoluciones de meras peticiones van a recibir el nombre de decretos. Ojo, que no se vayan a confundir, porque decretos en materia constitucional tienen que ver con los que expide el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente o los gobernadores. No nos metamos en esas cuestiones todavía, ¿no? Porque eso es diferente. Por el tipo de autoridad que la emite, ahorita nada más nos estamos enfocando a lo que nos dice el Código Civil de Procedimientos, el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Por una parte, bueno, ya vimos lo que son los decretos. Por otra, observamos lo que son los autos. Dice, ¿qué son los autos? Y no precisamente esos que hacen el tránsito allá afuera, ¿no? Son cuando deciden cualquier punto dentro de un negocio. Por ejemplo, resoluciones que recaen a recursos impuestos dentro del proceso. Cuestiones incidentales como falta de personalidad, nulidad de las notificaciones, objeción de documentos, imposición de medidas de apremio dentro del proceso, entre otros. Como lo podemos escuchar, se distingue un acuerdo de un decreto, es que sí requiere estar fundado y motivado, toda vez que se deciden diversos temas dentro del proceso, previo a la resolución de fondo. Entonces, como auto, pues podemos tener el claro ejemplo de un auto de vinculación a proceso, ¿no? Ese es un auto.
en donde, pues bueno, tiene que estar fundado y motivado y es parte del proceso que no nos resuelve el problema de fondo, pero va encaminado a que se continúen con las etapas procesales respectivas. Si el juez interpone una multa a alguna de las partes por llegar tarde a la audiencia, nos dice eso va a ser un auto. ¿Por qué? Porque el juez requiere para imponer una multa fundar y motivar de manera correcta esta resolución, ¿no? Este auto. Entonces, se le impone medida de apremio consistente en 50 veces la unidad de cuenta mínima con la finalidad de corregir la mala conducta en la que se ha incurrido la parte actora o la parte demandada. Dado que en fecha tal la audiencia estaba señalada a las 10 de la mañana y la parte acudió a la misma a las 10:20, excediendo 20 minutos del tiempo otorgado. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en este auto. Y esa es básicamente, o sea, ya tiene como más cuestión relevante dentro del tema, ¿no? Ya es más enfocado hacia la litis. Por eso es que el auto dice, pues el auto tiene que estar fundado y motivado. A diferencia del decreto, que el decreto, pues no, simplemente son cuestiones para autorizar, ¿no? Te autorizo que nombres nuevo abogado, te autorizo que señales domicilio, te autorizo copias, pues no pasa nada. O sea, si te autorizan o no, en ese caso, pues no tendría mayor relevancia. En cambio, nos señala que los autos, pues los autos sí lo requieren, ¿no? Dentro de estas mismas resoluciones judiciales, antes de continuar, André, ¿tiene alguna cuestión? Y nada más para aclarar, entonces podría decirse que los decretos van más sobre la formalidad del proceso y los autos van sobre el, la materia del proceso en sí. Así es, así es. El decreto son formalidades, las cuales algunas no requieren estar fundadas y motivadas, mientras que los autos inciden en cuestiones de la litis o derivan de la litis que se ha planteado, ¿no? Entonces, esa es una clara diferencia y le agradezco a André que señale de manera más genérica el ejemplo, ¿no? Eh, Como resolución judicial, pues vamos a tener las sentencias, ¿no? Las sentencias son resoluciones judiciales que nos van a ayudar a decidir el fondo del proceso y van a resolver las pretensiones de las partes. Estas deben de cubrir ciertos requisitos. La sentencia pues tiene que estar fundada y motivada para atender el principio de legalidad y de seguridad jurídica, los cuales los vamos a encontrar tutelados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, ¿no? A ver. Que por cierto, bueno, esto es también importante que ustedes lo conozcan. Igual y lo saben, ¿no? Pero no está de más que lo sepan. Ustedes requieren llevar una consulta de alguna ley, pues le ponen en su buscador, ¿no? Por ejemplo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo regular los va a mandar a la página de diputados.gov.mx. La acaban de cambiar porque no estaba así, antes era diferente, pero bueno, en este caso, por ejemplo, yo le puse ¿qué es? CPEUM, ¿no? En Google, el primer resultado me manda a esta página y pues aquí voy a ver, por ejemplo, el PDF, o si la quiero en Word, pues yo la bajo siempre en PDF. Y aquí vienen pues todas las reformas que ha tenido nuestra Constitución, en orden cronológico, por artículo o por periodo presidencial, ¿no? O sea, pues, si se quieren echar ahí una leída, o si en alguna clase de constitucional les dejan investigar algo, pues bueno, ya saben que en esta página es donde van a encontrar pues esta parte, ¿no? Decíamos principio de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 14 y 16, que son la base para justificar o para fundar y motivar una sentencia. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver en este segundo párrafo.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones, derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales ya vimos, ¿no? Que son 4, que te llamen al proceso, que te permitan ofrecer pruebas, que se te permitan llevar a cabo alegatos o argumentos, y por último, que exista una sentencia que resuelva tu controversia. Esos 4 puntos son parte de lo que entendemos como formalidades del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Básicamente este párrafo, bueno, esto que está aquí señalado, es por lo cual decíamos o se establecía este tema de la consulta popular para enjuiciar a presidentes antes, ¿no? Esta propuesta que estuvo mucho en medios de comunicación y que estaban ahí de que sí, que hay que hacer la consulta para enjuiciar a otros presidentes por temas de corrupción. Pues déjenme decirles que quien no conoce la Constitución, el propio artículo 14, nos señala este principio que es similar al que viene aquí arriba. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, si supongamos que existe la reforma en donde diga, pues bueno, a partir, y de hecho la hay, la reforma en donde al presidente antes nada más se le podía juzgar por delitos graves y por traición a la patria, ¿no? Entonces, se hizo una reforma para incluir todo tipo de delitos para que pueda ser juzgado el presidente. Pero, pues eso es la demagogia, porque en atención a este artículo, que es el 14, estaríamos en el entendido que ni Peña Nieto, ni Calderón, ni ningún presidente antes va a poder ser juzgado por los delitos que actualmente dice la Constitución. ¿Por qué? Porque esta ley acaba de ser aprobada y fue aprobada en el periodo de Andrés Manuel. Entonces, a partir de Andrés Manuel para adelante, ya se puede, pero no se puede llevar a cabo bueno, pues vamos a revisar la actuación de Peña Nieto. Como ya se puede hacer cualquier tipo de delito, búscale delitos de corrupción, ¿no? Y mételo y vamos a llevarlo a juicio. Pues eso prácticamente es violatorio del 14 constitucional, ¿no? Eso se le estaría dando efecto retroactivo a la norma. Entonces, esto, pues prácticamente pues, es importante que ustedes lo sepan. Yo sé que probablemente lo sepan, nada más es profundizar un poco. Entonces, nos dice, en los juicios del orden civil, no quiere decir que nada más asuntos civiles, sino obviamente también penales, laborales, de todo índole, que aquí hace la diferencia, porque por ejemplo el tema del ámbito militar, pues no entra aquí, ¿no? Entonces dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá de ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Es exacta aplicación de la ley. Y a falta de esta se fundará en principios generales del derecho. Entonces, esto es un fundamento para las sentencias. O sea, la sentencia no puede ir más allá de decir, por ejemplo, ya ven que en el tema este de Ingrid, de la violación de las audiencias que han estado ustedes viendo, el juez no puede decir, bueno, pues yo infiero que la menor estaba en estado de ebriedad por lo que han dicho. No puede hacer inferencias. ¿Por qué? Porque no hay nada que establezca de manera exacta que eso sucedió así. O sea, el juez no puede ir más allá de lo que ya está establecido, ¿no? El artículo 16, pues bueno, son actos de molestia, ¿no? Principalmente, déjenme ver, viene más por acá abajo. Bueno, la importancia del artículo 16 es que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, ¿no? Tiene que ser una autoridad competente. Y aquí vienen las dos cuestiones importantes, donde funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, una sentencia, aparte de ir apegada a los principios legales, tiene que encontrarse fundada y motivada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre fundar y motivar?
¿A qué se refiere esta parte? Rosales Pérez, Julieta, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Usted qué entiende por esta parte de fundar y motivar? Como por ejemplo presentar las pruebas de que en cierto caso sí se cometió el ilícito o no. Presentar pruebas, más o menos, no tanto, pero digo, más o menos va por ahí. A ver, Vanessa, ¿la escucho? Sí, profesor. Bueno, tenía entendido que motivar era más que nada el interés por el que se va a satisfacer, ¿no? Y fundar serían pues ya las bases jurídicas y legales. Ok, bien, Vanessa. Fundar tiene que ver con lo jurídico. Efectivamente. Veo aquí, a ver, andaba por ahí Santiago, ¿no? Sí, maestro. Era precisamente esto de que fundar era motivar una categoría jurídica y motivar era exponer los motivos y razones por los cuales un juez llegó a esa determinación. Ok, bien, gracias. Enrique, adelante. Sí, buenos días. Bueno, Bueno, fundar, pues sería, en términos coloquiales, pues escribir las normas que se están violando, todo el por qué estos delitos que se cometieron están dentro de la ley que los prohíben, y motivar es qué tipo de delitos o por qué esta norma fue la que dañó o por qué estos delitos fueron los que dañaron esta norma. ok, correcto. Gracias, Enrique. Luis Guillermo, adelante. Sí, profesor. Considero que fundar es enunciar el precepto normativo como el cuerpo de la ley o la norma, y motivar es cuando la autoridad te dice por qué incurriste en la falta de esa norma, ¿no? Así es, efectivamente, digo, únicamente para ejemplo, la autoridad debe fundar y motivar. El por qué es el motivar, el por qué está procediendo de cierta manera, y el fundar, pues en qué precepto legal se encuentra prevista tal actuación, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en una cuestión del orden, en cuestión de amparo, por ejemplo, ¿no? Que diga, se le concede la protección federal, la protección del, ¿cómo dice? Se otorga la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso con la finalidad de que no sea aprehendido, detenido o se ejerza algún acto que incide en su libertad personal. Eh, Ello en atención a que una vez que se analizaron las constancias por parte del juez de primera instancia, quien giró una orden de aprehensión en fecha X, se revisó la constitucionalidad de la misma y ésta se encuentra fuera del marco legal, ¿no? Eso ahí está dándonos un motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual están parando a una persona? Pues bueno, el juzgador de amparo dice que al revisar, al hacer un análisis minucioso de la orden de aprehensión emitida por un juez, advierte que ésta se encuentra fuera de los parámetros constitucionales y puede ser violatoria de derechos humanos. Eso es prácticamente darle el motivo, ¿no? Motivando su sentencia. Posteriormente la va a fundar. Dado que se encuentra dicha orden de aprehensión o dicho mandato de captura, es contrario a lo que establece el artículo primero constitucional 14, 16, 17 de la Constitución, así como el 20 apartado B, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en la Convención, ¿cómo se llama? El Pacto de San José, ¿no? En su apartado, y bueno, y ahí empieza a desglosar en qué artículos se encuentra previsto lo que está resolviendo el juzgador. Entonces, una sentencia o un acto judicial de este tipo tiene que estar necesariamente fundado y motivado. El por qué está procediendo de esa manera, estoy motivando mi resolución y en qué artículos se encuentra previsto lo que estoy haciendo, ¿no? Eso, pues básicamente, pues, es el fundar la petición.
¿correcto? Entonces, pues la sentencia pues lleva un poco más de técnica, ¿no? La sentencia debe de ser congruente con las peticiones de las partes, ¿no? Debe tener una congruencia, esta es una congruencia externa, así se le denomina, y debe de tener una congruencia interna al momento de tener que resolver dichas peticiones. Estas peticiones deben de ir únicamente resueltas por la autoridad, no puede ir más allá de lo que le está pidiendo la parte, porque ahí habría un exceso en lo que se le está pidiendo, ¿no? a la autoridad. Deben de constar por escrito, deben de tener firma autógrafa y ser emitidas por la autoridad competente. Como ya lo habíamos dicho en el artículo 16, así lo establece. Por ejemplo, un juez, imagínense ustedes que un juez del estado de Tamaulipas resuelva el asunto de la línea 12. Pues obviamente sería un juez incompetente por razón de territorio, ¿no? Porque la circunscripción se cometió en otro estado, no en el estado de Tamaulipas, sino en la Ciudad de México. Entonces, esta parte pues es importante. Otro requisito formal que debe de contener es de que deben de estar redactadas en idioma español, deben de contener el lugar y fecha, así como el nombre de la autoridad que la emite, es decir, si es un juez o si es un magistrado, y acompañado de qué secretario está autorizando pues dicha determinación, los nombres de las partes que contienden, el número de expediente, cantidades escritas con letra y no deben de traer rayaduras, tachaduras o enmendaduras, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que se exigen para una resolución. Ajá. Entonces, una resolución que no está firmada, pues no es válida y tiene que estar firmada por el funcionario que esté facultado para ello. Hay algunas resoluciones que se llegan a otorgar por medios electrónicos. En ese caso, las resoluciones van con firma, pero con este tipo de firmas criptográficas, ¿no? Donde vienen así como muchos numeritos y letras en mayúsculas y minúsculas, que son como estas cadenas. No sé si ustedes han visto los certificados digitales, ¿no? Que al final vienen como con muchas letritas y hay números. Pues bueno, si la autoridad nos envía una resolución de manera electrónica, debe de cumplir con esta parte, ¿no? Para que nosotros podamos tener esa certeza de que realmente pues, es enviada por el juzgado. Bueno, tenemos tipos de audiencias, señala presenciales y a través de medios electrónicos, ¿no? Son estas dos. Se han desarrollado últimamente las audiencias de manera electrónica, donde pues básicamente por cuestiones de salud se han dejado a un lado esta cuestión de que tenemos que acudir ante el juez de distrito. Principalmente las audiencias electrónicas se llevan en materia federal. Algunos estados han establecido audiencias de manera electrónica, ¿no? Pero pues obviamente son pocas. Déjenme ver. Bueno, por regla general, las audiencias se llevan de manera presencial, sin embargo, existe posibilidad de que su desahogo se lleve por medios electrónicos, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos, tal como lo previene el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 51 y 450. ¿No? La audiencia de juicio se rige bajo el principio de inmediación procesal. ¿Qué es la inmediación procesal? Lascano Sánchez, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Me puede referir qué es la inmediación? ¿Procesal o solo la inmediación? La inmediación. ¿Podría decirse que es de inmediato? Tiene que ver con la inmediación. Sí, más o menos. No es inmediato, pero, o sea, inmediación sí tengo
Bueno, a ver, Vicente, adelante, complemente, por favor. Hola, muy buenos días, maestro. Bueno, tengo entendido que la inmediación en el nuevo sistema de justicia penal básicamente significa que todas las audiencias se desarrollarán en presencia de un juez, así como que las partes tengan que intervenir en la misma y que, y que en caso de que ningún juez pueda delegar algunas de sus funciones en otra. Ok, perfecto, Vicente, es correcto. Suárez Suazo. Yo iba a decir lo mismo que Vicente, que todas las audiencias tendrían que realizarse con la presencia de un juez. Ok, gracias. Y bueno, creo que Indra iba a decir lo mismo, ¿no? En efecto, o sea, que el tema, de hecho, comenzaron a decir, se supone que el juez tiene que estar presente en todas las audiencias, pero si no estamos presentes y estamos de forma telemática, esto violaría el principio de inmediación. La respuesta fue que no, por ello es que se están implementando por una ponderación de derechos, ¿no? Hay que establecer qué derecho tiene más valía o cuál debe prevalecer sobre de cuál, si el derecho a la salud o el derecho al debido proceso. Entonces, en este caso dicen, bueno, pues no afecta el debido proceso, ya que el juez se encuentra presente, aunque no está enfrente del imputado, sí está a través de una cámara donde lo ve, donde lo pueden observar, y el juez es el que va a resolver esta circunstancia, ¿no? En el caso el que les puse al principio, se solicitó una audiencia de manera a través de videoconferencia. Por cuestiones de salud, el juez la negó, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, déjenme aquí les pongo un cachito de una audiencia que llevamos hace ya algunos meses. Esta es una audiencia del orden federal, ¿no? ¿Perdón? Bueno, básicamente aquí todavía no está el juez dentro de la audiencia, pero está el auxiliar de sala, la fiscalía, el imputado que se encuentra recluido en el Ceferezo número 1 de Altiplano, su servidor y otros abogados, ¿no? Entonces, déjenme ver dónde anda. Que básicamente aquí lo único que se establece es, se habla con el imputado, se le dice qué es lo que se va a hacer, y ya por acá anda el juez conectado. Ahí está. Gracias, licenciado. Buenos días, señoría. Estamos listos. Adelante. Buenos días. El 16 de abril de 2021, por medio del método de videoconferencia, se llevará a cabo audiencia de la causa penal 239-2020, que presidirá el juez Gregorio Salazar Hernández. Se solicita permanecer respetuosamente durante la audiencia. Buenos días. Se abre audiencia en la causa 239-2020. Avi, adelante, ¿le escucho? Es que no se ve, profe, está como trabada la pantalla. O sea, no se mueve ni nada. Déjame ver. Se individualizan las partes por la fiscalía. Sí, señoría, bueno, el público de la Federación con datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompañan? Club, igual con datos de identificación previamente proporcionados al auxiliar de sala. Bueno, sí, obviamente, pues así, digo, espero que visualicen más o menos. Así es como se llevan las audiencias de manera digital o de manera electrónica, ¿no? Es el mismo formato, vemos cómo se identifican las partes y después comienza el Ministerio Público haciendo su argumentación. El juez les va dando esta guía, ¿no? A las partes. Es diferente, sí, es más complejo porque imagínense ustedes que tengo que desahogar un medio de prueba. ¿Cómo lo desahogo? Si estamos en materia, pues ahora sí que estamos en digital, ¿no?
No es como que yo le pueda decir, a ver, auxiliar de sala, ayúdeme a proyectar tal situación. Entonces, hay cosas que obviamente se han ido adaptando, ¿no? Pero, pues bueno, eso me interesaba que más o menos vieran la diferencia entre estar en un juzgado, como ya lo han estado ustedes viendo, a estar de manera, pues no presencial, a estar detrás de computadora. Lo mismo pasa con las otras audiencias que les he comentado, ¿no? Esa audiencia que les mostré hace un momento, estaría bien que se las dejara que la vieran, nada más que es una audiencia muy larga, es un asunto relevante también, tiene que ver con un desvío de recursos millonarios en Policía Federal, en donde se le adjudica al exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México temas de corrupción, ¿no? A Jesús Horta Martínez y a otro elemento del gobierno de Peña Nieto. Entonces, en esa audiencia se llevó la representación de esa persona. La audiencia la señalaron aproximadamente, creo que eran las 8 de la mañana. Posteriormente, culminamos como a las 11 de la mañana. Se solicitó la duplicidad del término para ofrecer medios de prueba y se puso la misma un jueves, recuerdo muy bien que fue un jueves a las 7 de la noche, ¿no? Mis compañeros se trasladaron al juzgado para precisamente hacer el tema de los ejercicios del ofrecimiento de pruebas, porque tenían que pasar testigos. Y bueno, el suscrito la llevó de manera, pues ahora sí que a distancia. En materia federal están estas dos opciones. Dice, bueno, yo quiero estar presente en el juzgado o quiero llevar la audiencia de manera, pues a través de videoconferencia. Eso no hay problema, nada más hay que informárselo al juzgado. Eso no pasa en las locales. Pero bueno, les digo, es un poco, está buena esa audiencia porque se obtuvo un auto de no vinculación a proceso, pero está muy larga porque, les digo, una fue de 2, 3 horas, más o menos el primer segmento, y la continuación comenzamos a las 7 de la noche y culminamos a las 5 de la mañana, ¿no? Prácticamente nos la pasamos desahogando medios de prueba, interrogando testigos, fueron creo que 2 o 3 testigos, pero como había mucha información, pues obviamente la audiencia se fue prolongando. De hecho, tuvimos que apurarnos porque al juez se le estaba venciendo el término constitucional, o sea, ya iban a ser 145 horas. Entonces nos dijo, voy a parar a las 5 de la mañana. Dice, yo sé que vence el plazo a las 6, pero termino a las 5 para en ese momento emitir mi resolución. Y sí, la emitió, afortunadamente fue auto de no vinculación a proceso y pues a las 24 horas el señor, pues bueno, pues ya fue puesto en libertad, ¿no? Pero esto, pues bueno, básicamente es con el tema de la cuestión electrónica. Ya ustedes han visto cómo hay este acceso a las tecnologías, pero principalmente lo vamos a tener en el fuero federal. En el fuero común, Ciudad de México está, pero súper atrasada. Estado de México, digo, en materia, al menos lo que es materia penal, conozco que hay un portal digital, uno va, tramita su firma y ahí puede descargar las audiencias, solamente le pide autorización al juez en la audiencia y le dan un numerito y con eso uno puede ingresar a su portal y bajar las audiencias. Nuevo León también tiene forma de acceder a audiencias de manera remota. Y otros estados, me parece, creo que Zacatecas también tiene la misma modalidad. En Chiapas no está implementado. Creo que Chihuahua también se puede. Y bueno, así pues habrá estados en los que sí se pueda y en los que no. Nos han facilitado mucho, las tecnologías nos han facilitado bastante, ¿no? Estas sentencias que son emitidas de manera electrónica generalmente se les notifican por esta misma vía, a través de correo electrónico o bien a través de una plataforma gubernamental, como lo es el portal de servicios del Consejo de la Judicatura, ¿no? Los requisitos de una sentencia que vaya a ser impugnada, la sentencia debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Deben ser resoluciones judiciales que no hayan causado estado, es decir, que no hayan sido consentidas expresamente por las partes. Una sentencia causa estado o se dice que ya causó estado
cuando la misma no fue recurrida por las partes, ¿no? Regularmente les dan 5 días para impugnarlas. En materia penal se cuentan con 5 días para interponer el recurso de apelación. Si yo no interpongo el recurso de apelación, si nadie se inconforma con esa sentencia, se dice la sentencia ha causado estado. Es decir, ya no es recurrible por ninguna vía, se ha tenido por consentida, están de acuerdo las partes y por ello ya no podemos recurrirlas, ¿no? Bueno, estas sentencias que vamos a recurrir, no tiene primer requisito, pues obviamente tiene que encontrarse todavía dentro del plazo para ser recurrida. Legalmente tiene que estar el recurso para recurrirlas y debe de causarle un perjuicio al recurrente, ¿no? Porque este perjuicio lo vamos a traducir en lo que se llaman agravios en nuestra apelación. El agravio es este razonamiento jurídico en el cual vamos a exponer ante una autoridad superior, que en este caso es una sala en temas de apelación, le vamos a exponer por qué nos causa un perjuicio la resolución del juez de primera instancia y en un razonamiento lógico jurídico, ¿no? Por ejemplo, decir una incorrecta valoración de los medios de prueba por parte del juzgador de primera instancia. El juzgador de primera instancia se limitó a valorar los medios de prueba ofrecidos, sin embargo, no tomó en cuenta principio pro persona y bueno, y ahí se hace todo un argumento. Eso es prácticamente lo que le vamos a conocer como los agravios, que posteriormente profundizaremos un poco más en ellos, ¿no? Entonces, este aspecto es de esencial relevancia, ya que solamente las partes pueden impugnar resoluciones judiciales en donde se les afecte su esfera jurídica, ¿no? Entonces, laudo arbitral, ya habíamos dicho que es el laudo, ¿no? Es una determinación emitida por un juez, perdón, por un árbitro, quien resuelve una controversia, es designado para resolver el litigio que es puesto de su conocimiento. No es una sentencia, por ello, para que pueda ser ejecutada, tiene que homologarse ante una autoridad jurisdiccional. Así el laudo arbitral debe cumplir con los mismos requisitos de una sentencia judicial, lo cual pues ya hemos visto hace un momento, ¿no? La cosa juzgada, ¿qué entenderíamos por cosa juzgada? Pamela Flores, ¿me podría ayudar, por favor? Pues no sé, podría ser tipo como el imputado o lo que se está alegando, por así decirlo. Bueno, yo lo entiendo de esa manera más o menos. Ok. Bueno, la cosa juzgada, a ver, Saucillo, ¿lo escucho? ¿Podría ser el asunto sobre el que ya se dictó una sentencia? Exacto, ya se dictó sentencia. Bien, Jonathan. Mariana, adelante. Pues es el objeto del litigio y que ya fue resuelto mediante una sentencia y que no se va a poder volver a discutir en otro proceso posterior. Muy bien, correcto, Mariana. Efectivamente, la cosa juzgada es una sentencia definitiva en donde ya se han agotado todos los medios de impugnación y ya no queda nada más que poner. Ya no puedo impugnarla, ya no puedo recurrirla, entonces adquiere esta sentencia calidad de cosa juzgada, lo que implica que el juzgador ya no puede corregir, modificar o revisar su resolución. Por lo tanto, esta resolución es irrevocable. Entonces, la cosa juzgada pues encuentra igualmente su fundamento en el artículo 14, segundo párrafo, y en el artículo 17, tercer párrafo de la Constitución Política. ¿Para qué nos sirve la cosa juzgada? Para tener seguridad y certeza jurídica, de modo de lo que ha acontecido en una sentencia firme ya no se puede discutir. Esto para salvaguardar estos principios que hemos citado en la Constitución, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy, dado que, bueno, ya nos comió el tiempo.